buenos días y bienvenidos a la segunda sesión de TTTs. En esta segunda sesión vamos a tocar una serie de, de las novedades de GESIA, concretamente de esta nueva versión, la que vamos a sacar en breve, en unas semanas, cuando estén terminadas todas las pruebas. Y concretamente veré esta parte la va a contar Carlos Barroeta, que muchos ya le conocéis, ¿vale? Que es el responsable de auditoría y es el que más conoce la aplicación y ha estado personalmente probando pues, estas últimas características que hemos añadido. Una de ellas es una petición que venía de hace mucho tiempo y es el aumento del límite de dígitos contables de 10, que era el límite anterior, a 15. ¿Vale? Entonces os va a demostrar cómo funciona. Otra mejora muy importante también es que hemos mejorado el procedimiento de cómo importar los datos históricos de años anteriores, de tal manera que sea mucho más sencillo cuando empezamos una auditoría nueva, un cliente nuevo y queremos importar los datos históricos, que sea mucho más sencillo y mucho más rápido que el proceso anterior, que llevaba más tiempo, pero también funcionaba bien. Sin embargo, pues bueno, vamos a ver cómo ahora se hace todo esto mucho más rápido. ¿Vale? Luego pequeñas mejoras de rendimiento y corrección de pequeños errores. Y vamos a ver. David Masana, por favor, te llamo al orden. ¿Tienes algo ahí en el micrófono? Gracias. Vale. Bien, seguimos. Entonces, ampliación de los campos de fecha, que en muchos casos no se podía ver más que los dos últimos dígitos en el año, ¿vale? En la mayoría de los casos los hemos aumentado para que se pueda ver la fecha completa y no haya que hacer cambios en la configuración de Windows de fechas. Luego también me comentaba Esteban que os recordara que una característica del año pasado, pero que quizás aún no se conoce, es la posibilidad de vincular no solo archivos a nuestras referencias de GESIA, sino también se puede vincular carpetas, ¿vale? Vincular una carpeta con todo su contenido, de tal manera que le demos doble clic al vínculo y se abra el explorador con esa carpeta, ¿vale? Esto puede ser muy interesante cuando, simplemente queremos referenciar un espacio donde tenemos varias cosas guardadas, no sé, la carpeta circularizaciones con las respuestas, lo que vosotros elijáis. Vale, entonces, sin más, os dejo con Carlos para que os hable de este tema y yo después os contaré pues, cómo vincular Excel con los diarios importados desde GESIA. ¿De acuerdo? Un segundito, que paso la palabra a mi compañero Carlos. Hola, buenos días a todos. Dadme un segundito, por favor. Voy a compartir mi pantalla. ¿Me veis todos bien? Venga, pues si me estáis viendo, vamos a saltar al servidor que tenemos para realizar las pruebas con la nueva versión de GESIA que vais a tener próximamente. Bueno, perdón, tengo aquí abierto. Bien, las tres principales novedades, o las que me parecen más interesantes, sería la posibilidad de importar hasta 15 dígitos contables, que era, como decía David, una petición que nos veníais haciendo desde tiempo atrás y que realmente nos ha costado bastante, porque bueno, hemos tenido que reconfigurar todos los parámetros internos del programa y bueno, pues ya os podéis imaginar el tema de los 15 dígitos a cuántas partes del programa afectan. Y bueno, aunque nos ha llevado un tiempo, pues aquí lo tenemos. Luego tenemos la posibilidad de importar información plurianual, que supondrá un importante ahorro de tiempo, y el intercambio de ajustes entre GESIAs. Vamos a empezar viendo la novedad de la posibilidad de importar hasta 15 dígitos. Esta importación de los 15 dígitos se puede hacer tanto para el balance de sumas y saldos como para el diario. Lo vamos a probar en ambas situaciones. Por ejemplo, aquí tenemos un cliente nuevo en el que vamos a importar un balance de sumas y saldos. Para ello, contamos con la contabilidad de este cliente,
que la abrimos y podemos ver que tiene un balance de sumas y saldos que, como recordáis, tiene que tener como configuración especial en su cabecera las partes de cuenta, nombre y luego saldo, debe haber, lo que vosotros consideréis. Y sobre todo la pestaña de importación en la que se encuentre este balance de sumas y saldos se tiene que llamar datos. Como veis, este balance de sumas y saldos tiene 15 dígitos, al igual que el diario de esta misma empresa, en el que también tenemos 15 dígitos, y en esta situación ya no tenemos esa necesidad de que la pestaña tenga un nombre concreto. Bien. Cierro este fichero y vamos a importar, como digo, primero un balance de sumas y saldos sobre un cliente que, como veis, está vacío. Ya sabéis que para importar un balance de sumas y saldos, la opción de importar la encontramos en Herramientas, Importar, y aquí nos encontramos con los clásicos sumas y saldos y diario. Y ahora se le ha agregado la opción de plurianuales, que veremos después, y ajustes y reclasificaciones. En nuestro caso, como vamos a importar el balance de sumas y saldos, pinchamos en la primera opción, elegimos el fichero que vamos a importar, que lo tenemos aquí en el escritorio, le da Gesgia, el fichero con la contabilidad. El programa automáticamente detecta cuál es la pestaña de datos y comienza la importación. Bien, nos salta la alerta diciendo que en la configuración de los parámetros de esta auditoría es de un máximo de dígitos de 4 cuando la contabilidad que estamos importando es de 15 dígitos. Nos pide modificarlo, le decimos que sí, le decimos en máximo de dígitos, que recordamos es la cantidad de dígitos que tiene el balance de sumas y saldos o el diario que nosotros queremos importar, y luego tenemos los niveles de trabajo, que son lo que nosotros vamos a ver dentro de Gesgia. Como nosotros vamos a importar un balance de sumas y saldos de 15 dígitos, le damos a aceptar, cambiando el máximo de dígitos a 15, y ya comienza la importación. Como veis, ha sido muy rápida. Importando cuentas. Importación satisfactoria. Ahora viene la parte de la acumulación de saldos. Recordamos que aquí lo que está haciendo es tomar un balance de sumas y saldos a 15 dígitos y lo acumula a niveles 1, 2, 3 y 4. Una vez acumulada esta información, podemos ir al módulo de cuentas y ver que dentro del programa ya nos está importando el balance de sumas y saldos a 15 dígitos, realizando una acumulación posterior a niveles 3, 2 y 1 en este caso, que es a lo que teníamos abierto el capital social. Esto en cuanto al balance de sumas y saldos. El procedimiento para importar el diario exactamente igual que el que hacíamos antes. Desde aquí, como siempre, animaros a utilizar siempre la posibilidad del diario por la cantidad de información que nos aporta. En este caso, a la hora de importar, lo que importaríamos es la opción de diario, seleccionaríamos el fichero y se abriría el módulo de importación. En este módulo de importación nos aparecen las pestañas que tiene ese fichero de cálculo, y de esas dos pestañas nosotros tenemos la información del diario en esta de aquí, que contiene todas estas columnas. Importamos la información. Recordamos que la información que importamos de un diario no tiene que tener una estructura predeterminada, al igual que ocurría con el balance de sumas y saldos, sino que puede tener cualquier tipo de estructura, porque el formateo que se le va a dar lo hacemos ahora en el proceso de normalización. Aquí indicamos cuáles son cada una de las cabeceras que necesita el programa para identificar cuáles son los elementos a importar, y una vez identificados, dándole a aceptar, nos normaliza la población para que pueda ser importada. La grabamos con un nombre, por ejemplo, diario, y volvemos al proceso que hemos visto antes. Cambiamos el número de dígitos a 15
Y una vez modificado, empieza la importación de cuentas. ¿Vale? Ya veis que es un proceso que antes era ágil, pero bueno, pues ahora se ha hecho todavía más rápido. Acumulamos los saldos para que pasen de 15 dígitos a niveles 1, 2, 3 y 4, que son los que tenemos establecidos. Y en el módulo de cuentas podemos ver de nuevo los 15 dígitos y su acumulación. Entonces ya queda en vuestras manos elegir si queréis importar el diario o queréis importar el balance de sumas y saldos. ¿Alguna duda hasta aquí? Bien, si no tenemos dudas, vamos a seguir con la segunda actualización importante, que sería la posibilidad de importar información plurianual. Como sabéis, hasta ahora, a la hora de introducir información contable dentro de un nuevo cliente de Gesia o un cliente recurrente, únicamente el programa nos permitía importar información contable del ejercicio actual y el ejercicio anterior, mientras que dentro del programa se podía tener información de los últimos 5 años. Por lo tanto, el programa nos obligaba a crearnos un primer cliente de hace 5 años en el que incluiríamos la información contable e iríamos haciendo auditorías recurrentes de 5 ejercicios hasta llegar al actual, incluyendo en cada uno de ellos la información contable. Y aunque se trataba de un proceso sencillo, pues se volvía un poco tedioso el tener que hacer pues 5 ficheros o 5 auditorías recurrentes. Es por eso que hemos incluido la posibilidad de importar la contabilidad de 5 años al mismo tiempo. Y esa importación se puede hacer tanto de un fichero de Excel, como puede ser este de aquí, en el que tenemos la información contable de los últimos 5 ejercicios, como la posibilidad de importar de un fichero Gesia a otro fichero Gesia. Y eso también era una solicitud debido a que nos encontrábamos ante clientes o encargos que comenzaban con una estructura contable, por ejemplo, de pyme, y con el paso de los años podían ir creciendo hasta cambiar a una estructura de cuentas anuales normal. Y nos encontrábamos con la situación de que el programa no permitía modificar la estructura contable de pyme a normal. De manera que teníamos que extraer la información contable y crearnos un nuevo cliente por cada uno de los ejercicios de nuevo hasta llegar al ejercicio actual. Entonces, lo que hemos hecho es la posibilidad de permitir al Gesia crear un nuevo fichero con una estructura de cuentas diferente y traernos toda la información contable que ya teníamos en el cliente anterior sin tener que volver a hacer esos clientes recurrentes. Para ello, tenemos dos posibilidades. Empezar con la importación de Gesia o con la importación de Excel. Vamos a hacer, por ejemplo, la importación de la información de un Gesia a otro. Para eso tenemos un cliente nuevo y un cliente antiguo. Cliente antiguo con 5 años y un cliente nuevo que, si vemos la información plurianual, está vacío. Entonces, desde la opción de herramientas tenemos la posibilidad de, con importar, pulsar en plurianual. Este plurianual nos da la posibilidad de coger ficheros Gesia predeterminadamente o desde aquí abajo, en archivo, seleccionar también la opción de Excel. ¿Vale? Y nos daría la posibilidad de importar cualquier fichero de Excel con el que estemos trabajando. En este caso, nosotros vamos a coger la información contable de este cliente antiguo. Le vamos a dar a abrir. Y el programa nos permite coger información de los años que nos interese. En principio, le vamos a decir que nos coja 5 años y que nos reemplace la descripción, es decir, el nombre de las cuentas que existen en el Gesia por las que vienen del otro fichero. Le damos a aceptar y este proceso sí que va a ser más lento que el otro, porque al final estamos importando la información de 5 años.
Por lo tanto, mientras se importa de un fichero GESIA a otro, vamos a ver qué características tiene que tener un balance de sumas y saldos plurianual para que pueda ser importado dentro de un GESIA. Como hemos visto antes, tenemos este cliente con información plurianual a diferentes niveles de los últimos 5 ejercicios. Para realizar la importación plurianual tendríamos que volver a herramientas, importar plurianual y tener un fichero con unas características particulares. Lo mismo que antes para importar el balance de sumas y saldos teníamos la opción de en las cabeceras poner cuenta, nombre, debe haber, saldo, lo que nos interesase. Ahora las cabeceras tienen que tener unos nombres particulares, que son saldo 1 para el ejercicio actual, saldo 2 para el ejercicio anterior y así sucesivamente con saldo 3, saldo 4 y saldo 5. Como veis, son cabeceras en las que no existe ningún espacio entre la palabra saldo y el número del año al que corresponde. Esa como primera característica. Y la segunda característica es que la pestaña, en lugar de llamarse datos, se tiene que llamar plurianual. Puede ser mayúsculas, minúsculas, lo mismo que las cabeceras. Eso no tiene ninguna repercusión. Simplemente se tiene que llamar plurianual sin ningún espacio delante ni detrás. Con estas características, el programa será capaz de determinar cuál es la pestaña donde están el balance de sumas y saldos plurianual y cuál es cada uno de los años que tiene que importar y cuál es su estado cronológico, podríamos decir. Entonces, le vamos a dar un tiempo al programa para que vaya importando la información de los 5 años y vaya recalculando de nuevo todos los informes, ¿vale? Tened en cuenta que tiene que recalcular balance, la cuenta de resultados, los plurianuales, la importancia relativa, la información de revisión analítica, etcétera. Entonces, le va a llevar un poco de tiempo. Pero es un tiempo que vamos a ahorrar de no tener que hacer los 5 ejercicios o los 5 trabajos recurrentes. Como veis ahora, si vamos al balance de situación plurianual, la información que nos está trayendo es la de los últimos 5 ejercicios, que veis aquí como cuadra, el activo con el pasivo. Y lo mismo si vamos al balance, ya nos tendremos el balance del 18, del 17, del 16 y demás. Y lo mismo con los ratios y otros elementos que componen el programa. La parte de GESIA es esta. La parte de importar el plurianual de un fichero Excel, me vais a permitir que no lo haga por el tiempo que llevaría, pero el procedimiento sería exactamente lo mismo. Seleccionaríamos que el tipo de archivo que nos vamos a traer es un Excel y al darle a abrir, de nuevo nos va a traer a la misma situación en la que tenemos que indicarle cuáles son los años que queremos importar y si queremos mantener la descripción de las cuentas o queremos sustituir su nombre. ¿Vale? Entonces el procedimiento sería exactamente igual y llevaría el mismo tiempo. Como veis, un ahorro importante respecto a la situación que teníamos antes. Y la tercera novedad que a mí me gustaría destacar es la posibilidad de realizar un intercambio de ajustes de un GESIA a otro. Esto tampoco es una novedad tan grande porque ya el propio GESIA, a través del intercambio de datos global, para los que lo hayáis utilizado habitualmente, ya permitía traerte ajustes de un fichero GESIA a otro. La novedad nos ha venido en la posibilidad de identificar de qué cliente GESIA estamos trayendo la información. Y todo esto nos ha venido por un cliente que hemos tenido en este último ejercicio, un cliente muy grande que tenía alrededor de 30 sedes alrededor de toda España. Entonces, lo que hemos hecho es desagregar toda la información de ese gran cliente en, digamos, provincias. Y hemos creado
para cada una de las provincias o para cada una de las sedes un GESIA diferente. Entonces, diferentes miembros de nuestro departamento se han movido a cada una de las sedes y las han analizado individualmente. De esta manera, el trabajo era más sencillo porque en vez de trabajar con grandes cantidades de datos, nos limitábamos a la información de cada una de las sedes. Y era más sencillo desplazar la información y trabajar con ella, digamos, desagregadamente. De manera que en cada una de las delegaciones, sedes o provincias iban saliendo ajustes que se incluían en el GESIA de esa provincia en particular. Y el problema venía en el momento en el que teníamos que trasladar los ajustes que se hacían en cada una de las sedes individuales, digamos, a ese cliente GESIA que agrupaba la información de todas las sedes en una única contabilidad. Para eso, lo que hacíamos era traernos la información de cada una de las sedes, pero identificando con un código de qué sede estábamos trayendo la información, de manera que una vez que teníamos las 30 sedes metidas, pudiésemos saber a qué sede correspondía cada uno de los ajustes, sin tener que indicarlo, por ejemplo, en su descripción. Para eso podemos contar con este ejemplo en el que tenemos un cliente que ya tiene una serie de ajustes y un cliente nuevo que no tiene ningún ajuste. Desde este cliente nuevo, en herramientas, tenemos importar y en la última de las opciones, esta nueva opción que surge ahora, ajustes y reclasificaciones. Aquí nos indica que le digamos cuál es el fichero del que nos vamos a traer la información, que en este caso es este cliente antiguo. Le damos a abrir y nos da la posibilidad de incluirle un identificador de empresa, que lo podemos dejar vacío o decirle que, por ejemplo, nos vamos a traer los ajustes del GESIA de Audinfor. Le vamos a poner un código AU. De esta manera, al darle a aceptar, si vamos al módulo de ajustes y reclasificaciones, vemos que se nos han importado rápidamente todos los ajustes y reclasificaciones que tenía ese cliente y les ha incluido un código para ese encargo indicando que este es el primer ajuste de esta delegación en particular. ¿Vale? De esta manera, la importación de las sedes individuales a la sede principal, digamos, que contiene toda la información, se hace de una manera rápida y eficiente, evitando tener que volver a picar todos los ajustes que ya teníamos picados en cada uno de los GESIAs individuales. Y estas son las tres novedades que a mí me gustaría destacar. No sé si tenéis alguna duda de lo que hemos visto hasta ahora. ¿Alguna duda de las tres novedades que os he presentado, de importación, de los plurianuales? Vale, el sumas y saldos de cada una de las sedes, digamos que ya lo tengo metido dentro de la contabilidad del cliente principal. Es decir, yo tengo una contabilidad, un balance de sumas y saldos que ya me agrupa todas las sedes. No me está haciendo un consolidado. Lo que me está haciendo es... Sí, ya veía por dónde estabas yendo. No me está haciendo el consolidado. Lo que me estaba haciendo es importar la información de una contabilidad que ya estaba agrupada. Yo la he desagrupado y lo único que he hecho es traerme los ajustes que estaban en las diferentes sedes de nuevo a la contabilidad que tenía toda la información. Bien, de cara al tema de la consolidación y como pista, yo tampoco lo quiero poner aquí como que el GESIA hace consolidación, Dios me libre, ¿vale? Esto lo digo antes de nada, no
sirve para hacer consolidación, pero lo podríamos hacer de la siguiente manera. Vosotros podríais importar balances de sumas y saldos, por ejemplo, a 4 dígitos que tengan un código de cuenta, que sea, por ejemplo, la cuenta 100 o la cuenta 1000 y después tengan un código alfanumérico. ¿Vale? De esta manera, dentro de una contabilidad tendríamos, por ejemplo, 4 capitales sociales que tengan cada uno su propio código. Uno el 1000 código 1, 1000 código 2, 1000 código 3. Y una vez importada esa información, podríais ir haciendo ajustes y reclasificaciones dentro del GESIA. Pero, como digo, no es para lo que está pensado el GESIA. Así que llevamos un tiempo ya pensando en ese módulo de consolidación, pero es mucho más complejo de lo que parece. A ver, que los comentarios, un segundito, por favor. Consolidación. Eso es. Vale, si realizamos un ajuste nuevo en el GESIA de la delegación, ¿se importa automáticamente en el GESIA central o hay que volver a hacer la importación de los ajustes? No se realiza automáticamente. Digamos que una vez que la sede o la delegación está cerrada y ya no se van a hacer más ajustes, será el momento en el que importamos toda la información dentro de digamos, lo que sería la matriz. Porque si no, si cada vez que hacemos un ajuste nuevo no nos los trae individualmente, sino que las trae a bloque. Entonces se mezclaría demasiada información y no sería práctico a la hora de trabajar. También me pregunta José Manuel, entiendo que cuando se importan diarios no hay novedad con la importación de datos plurianuales. No, eso se mantendría igual. El tema de los diarios también habría que ir haciéndolo de uno en uno. Lo que hemos hecho es la posibilidad de meterlos a través de un balance de sumas y saldos. ¿Alguna otra duda? Bueno, entonces, si no hay más dudas, os voy a pasar de nuevo con David para que continúe con la presentación. Un placer y espero haberos sido de ayuda. Hasta luego. Hola, muy buenas. Vale, ya estamos de vuelta. Espero que os haya gustado. Voy a compartir la pantalla. Bien, entonces, después de esta magnífica presentación de Carlos, me gustaría hablaros de cómo conectar los diarios que hemos importado desde GESIA, que como sabéis se generan un fichero con una extensión, un fichero SMN, que son un poco las siglas de diario normalizado, la N es de normalizado. Entonces, lo que significa es que tenemos todos los diarios tienen la misma estructura, ¿vale? Tienen la misma estructura. Entonces, si tienen la misma estructura, tanto para un cliente como para otro, en realidad podríamos hacer un modelo en el cual utilizáramos diarios que ya existen, que los hemos utilizado para GESIA y que todos tienen la misma estructura, es decir, que todos tienen cuenta, nombre, concepto, debe haber, ¿vale? Entonces, habitualmente, seguro que utilizáis todas las dinámicas para hacer análisis de vuestros diarios y ya me conocéis, sobre todo los que habéis venido a cursos que he dado yo, que aquí en Nauinfor trabajamos muchísimo con el diario y hacemos tablas dinámicas desde que Esteban las descubrió hace muchos años. Y vamos a intentar hacer lo mismo, pero en este caso utilizaremos Excel con el Power Query y utilizaremos Excel con el Power Pivot, que son las herramientas que vienen en las nuevas versiones de Excel y que cambian completamente la manera en que se pueden hacer las cosas, ¿vale? Entonces, la idea es hacer un modelo que luego se lo podemos complicar, pero un modelo que coja
diario de este año, bueno, vamos a jugar con el 18, y el diario del año anterior. En este caso vamos a jugar con el 17. De tal manera que os voy a enseñar cómo hacer una tabla dinámica que cree un comparativo de un año a otro, ¿vale? Y todo a través de los ficheros de Gesia. En este caso, los generados por Gesia a través de Force Sampling y que tienen extensión SML. Venga, vamos allá y os lo enseño. ¿Vale? No os preocupéis si voy a ir rápido. El caso es que luego tendréis este vídeo para poder repasarlo y poder intentarlo con vuestros propios ficheros. Ya veréis que es muy sencillo. Bien. Vale, voy a entrar, dame un segundo. Vale. Bueno, tenemos aquí el cliente 1 que tiene estos dos diarios. Los he puesto aquí a propósito, aunque no tienen por qué estar juntos en una misma carpeta, ¿no? Lo he hecho aquí, pueden estar en su sitio, donde los guardéis, ¿vale? Iríamos a por ellos. En este caso los he puesto juntitos y ahora lo que voy a hacer es crear un fichero Excel. Fichero Excel en blanco. Ahora abrimos Excel. En mi caso, la versión de Excel que yo tengo es la 365 Pro Plus. Cualquier versión de 365 tendría las herramientas que se necesitan, es decir, Power Query, que lo tenéis disponible desde 2013 como un plugin o en el 2016 integrado ya a partir de entonces en datos en la parte de obtener y transformar, ¿vale? Y luego el Power Pivot que venía en el 16 y en el 13 venía como una versión en las versiones más profesionales o más caras, vamos a ver también, 2016-2013 Professional Plus, y que ahora se ha democratizado y viene en todas las versiones del 365 y viene en todas las versiones del 2019. Vale. Vamos allá. Entonces, inicio. De acuerdo. Entonces, lo que voy a hacer es datos, obtener y transformar. Obtener los datos desde un archivo, no, desde una base de datos, desde Access, ¿vale? Para los que no lo sepáis, los archivos que genera Gesia y que tienen extensión SMN son en realidad ficheros Access, ¿vale? Con lo cual, y además no tienen contraseña, con lo cual podríais entrar utilizando el Access, ¿vale? Y también los vais a poder importar utilizando Excel para poder analizar su contenido. Vamos a entrar entonces en cliente 1, ¿vale? Y dices, pues si es que no lo veo, ¿dónde está? No está. ¿Dónde está? Porque no tiene extensión Access, tiene otra extensión que es SMN. Entonces coloco todos los archivos para que se vean todos y cojo el 17. Importar. Vale, perfecto. ¿Y esto qué es? Bueno, me aparece algo que no se sabe lo que es, pero yo con el botón derecho, importante este truco, botón derecho, le digo que esto es un Access. ¿Vale? Pues a partir de ahí ya todo fluye perfectamente porque ya Excel sabe que es un Access. Aquí se ve todo lo que contiene este fichero SMN, tiene varias tablas y consultas que se ven aquí, y aquí me lo marca como table. Cuando yo me fijo en diario, que es la que me interesa, diario, para acceder a su contenido y navegar dentro, voy y pincho en table, table. Pincho. Vale, y aquí está. Vale, aquí está. Diario final 17. ¿Vale? Este sería el nombre de mi consulta. Entonces aquí lo que vamos a hacer es crear un modelo que nos sirva para este cliente y para este año y para futuros años. Entonces, para hacerlo, lo primero que haré será llamarle en vez de diario final, le voy a llamar diario final, por ejemplo, N-1. ¿Vale? De tal manera, yo sé que ahora es el 17, pero el año que viene es el 18. ¿Vale? Esto es lo primero. Luego, ¿qué más? Importante también quedarnos con las columnas. Ya sabéis que se importan un montón de campos. Los típicos de un diario están aquí, debe haber saldo, nombre, cuenta, ¿vale? Y digamos que deben existir para poder importarlo bien.
o si no aparecen en blanco, fecha, asiento. Vale, los que aparecen con NN son campos que existen en el original, pero no sean, digamos que no son normalizados. Cualquier diario puede tener sus propios campos y se podrían importar. Vale, lo que vamos a hacer es quitarlos, para que sea lo más normalizado posible, homogéneo posible para todos los clientes. Botón elegir columnas, ¿vale? Y voy a quitar diario ID, que es un identificador que no aporta ningún valor. N, todo lo que empiece por N, se lo quito. ¿Vale? Digamos que solo me quedo con estos de aquí. Aceptar. ¿Vale? Estos campos son comunes para todos los clientes que tenemos. Con lo cual, lo que haga aquí me va a valer para todos. Seguimos. Es importante ahora el identificar este diario que acabo de importar como que es del año N-1. Es decir, tenemos que habilitar un campo que se llama ejercicio. Ejercicio. Para crear un nuevo campo que se llame ejercicio, le metemos columna personalizada, que la vamos a llamar en mayúsculas ejercicio. Y aquí la única fórmula que hay es poner un texto, que es comillas N-1. ¿De acuerdo? Entonces, este ejercicio, aunque sea periodo partido, aunque sea, aunque se acaba en el 31 de diciembre, me da igual. Yo lo que estoy diciéndoles es que es el N-1, es el ejercicio N-1. Aceptar. Les digo que es de tipo texto y listo. Vale, ya tengo diario final N-1. Ahora, como esto me ha quedado muy bien y lo quiero repetir para el diario N, lo que hago es botón derecho, duplico, y a esta la llamaré diario N, ¿no? N. Pero esto es un poco falso porque es falso. Un segundo. A ver. Es falso porque aquí en el ejercicio pone N-1. Entonces no tengo más que ir al momento, el paso donde se le añade una columna personalizada, edito este paso y donde pone N-1 le digo que sea N. ¿Vale? ¿De acuerdo? Todo perfecto. Bien, entonces, ¿qué hago ahora? Bueno, pues lo que me interesa es anexar estas dos consultas, el contenido, ponerlo uno debajo del otro. La diferencia será clara en cuanto a fecha, las fechas son lógicamente diferentes, pero sobre todo el ejercicio marcará de dónde estamos hablando, ¿no? De qué ejercicio estamos hablando. Para hacer esto, para anexar, me voy a anexar consultas, que es un desplegable, y anexar consultas para crear una nueva. Aviso ya en este punto, si alguien no ve esta opción, la de anexar consultas para crear una nueva, si solamente ve una, eso es que tenéis, por ejemplo, la versión del 2016, pero no la tenéis actualizada. Es decir, necesitáis que os actualicen el Excel 2016, ¿vale? La actualización del propio Windows, la actualización del propio Office, se tiene que actualizar porque hay una versión del query mucho más reciente que incluye esta versión. Anexar consultas para crear una nueva. Vale, le digo que son dos tablas. Diario N-1 primero, por orden, diario final N. Segundo. Ya está. A esta la voy a llamar diario. ¿Vale? Y ahora lo que voy a hacer es cargo esto en el modelo de datos. Cerrar y cargar en. Vale. A ver, aquí hay dos caminos. Podría hacer una tabla y una tabla dinámica habitual sobre las tablas de Excel. Vale, pero voy a hacer digamos, la más compleja y la que de alguna manera entiendo que es la que va a sustituir a la antigua. Es decir, la que se hace sobre el modelo de datos. ¿Vale? Pues crear solo conexión y agregar estos datos al modelo de datos. Significa que no usaremos una tabla de Excel, sino que lo mandaremos a la base de datos que ahora viene con Excel. ¿Vale? Vale, he cargado todas las tablas, pero quizás
lo que debería de haber hecho es cargarlas como solo conexión y luego solo cargar diario. La única que me interesa es diario. Entonces lo que voy a hacer ahora es quitar esta del modelo de datos porque no me interesa, solo me interesa al final. Vale, podría haberlo hecho diferente, pero bueno, el resultado es el mismo. ¿Vale? Tengo diario en el modelo de datos. ¿Dónde está diario? Bueno, pues tengo que ir a Power Pivot, administrar, ¿vale? Y mi diario está aquí. ¿Veis que ven? Aquí está. De acuerdo, entonces lo que tengo que hacer ahora es una serie de medidas, ¿vale? Para poder trabajar con ello. Voy a hacer una tabla dinámica directamente, ¿vale? Para que veáis a qué me refiero. Vale, tenemos aquí cuenta, nombre, ¿vale? ¿Vale? Podría echar saldo, ¿vale? Pero no lo voy a hacer, ya veréis, porque voy a hacer mi propia medida. Diseño, informe tabular, ¿vale? Y ya lo tengo. Vale, entonces ahora necesito, si pongo el saldo, bueno, para que lo veáis, el saldo sería así. Una manera de trabajarlo, sin hacer medidas ni nada raro, sería utilizar ejercicio en columnas. ¿Vale? Con esto ya tendrías los dos ejercicios en paralelo. ¿Vale? Pero iba a tener problemas para hacer las diferencias, las variaciones. ¿Vale? Tenía que hacerlo fuera de la tabla, etcétera. Sin embargo, con las medidas de Power Pivot, lo que voy a poder hacer es una medida que sea la suma de saldo del año n y otra que sea del año n-1 y luego puedo restarlas. Entonces lo que hago es, voy a quitar suma de saldo, voy a quitar ejercicio y lo que hago es, vamos a crear unas medidas. Medidas, nueva medida. Entonces la más sencilla de todas. La más sencilla de todas va a ser, ¿vale? Suma del saldo, ¿vale? Pero esta la hago yo. Va a ser igual que la que ha creado Excel automáticamente, pero la voy a crear yo. Sum y escribo saldo. ¿Vale? Y ya está. Le digo que sea separador de miles, aceptar. ¿Vale? Es igual que la otra, solo que fijaros que ya tiene su propio formato. Bien, seguimos. A partir de esta, ¿ves? Nueva medida, lo que voy a hacer es la suma, vamos a llamarle saldo cliente, ¿no? Sería el saldo del año actual. Entonces, para hacer es como un sumar sí. Los que habéis utilizado sumar sí, tiene que hacer algo, la suma, en el caso de sumar sí, pero dada una condición. Aquí esto es lo mismo, solo que la fórmula en DAX, que es lo que utiliza el Power Pivot, se llama calculate. Entonces, calculate y tenemos la suma de saldo, que es una medida que me acabo de crear, punto y coma, y luego me hago la condición, que es ejercicio, igual, comillas, y aquí sería n, comillas, cierro. Ya tenemos, separador de miles, aceptar, ¿vale? Ya tengo el saldo del año actual. Ahora hago la del año pasado. Medidas, nueva medida, y sería saldo anterior. ¿Vale? Sería el calculate. Vamos a hacer la misma expresión, que sería suma de saldo, donde el ejercicio esta vez, le voy a decir que sea igual a n menos 1. ¿Vale? Comprobamos fórmula, todo perfecto, número, ya le decimos el formato que queremos y listo. Saldo cliente, saldo anterior, ¿vale? Ahora podemos prescindir de la suma de saldo, que es la suma de todo, ¿vale? Ya tenemos los dos campos. Y ahora lo que puedo hacer es la resta de los dos. Es que ahora es muy fácil, porque tengo las medidas, nueva medida, y esta sería por variación. Vale, hacemos la variación que sería saldo cliente menos saldo
Pues aquí aparecen las que acabo de escribir. Me aparecen con el signo del sumatorio y son mis medidas. Número, separador de miles. ¿Vale? Y podría hacer otro de porcentaje, etcétera. ¿Vale? Creo que aquí ha habido un pequeño error. Vamos a verlo. De acuerdo. Vamos a verlo. Medidas, administrar medidas. Vamos a ver la de saldo anterior. N-1 y la de saldo cliente. N son iguales, ¿no? ¿Vale? Ay, amigos. Ay, amigos. Claro, claro, claro. Con esto del directo se me ha olvidado una cosa igual muy importante, ¿no? Se me ha olvidado una cosa muy importante. Ah, claro que sí, claro que sí, claro que sí. Se me ha olvidado algo muy importante, que es, efectivamente, vamos aquí a datos, está aquí. Cuando he hecho los cambios que he duplicado, esto de aquí, bien visto, diario final N, he cambiado lo de la N, pero no le he dicho que el origen es diferente. ¿Vale? El origen tiene que ser el 18. Entonces simplemente me voy al primer paso, que es el de origen, y ahí cambia todo. ¿Vale? Examinar. ¿Vale? Le digo que es todos los archivos y entendemos que este es el que me toca, es el de N, 18. ¿Vale? Lo veis, ¿no? Estaba en el 17, ¿vale? Lo podemos hacer incluso desde aquí. Si tenéis habilitada la barra de fórmulas, que se habilita desde aquí, vista barra de fórmulas, ¿vale? Podéis incluso, como se llama simplemente así, le cambio, 18, enter. ¿Vale? Y ya está. Y ahora cuando le dé cerrar y cargar, ¿vale? Hace la carambola, le damos a datos actualizar. Listo. Vale, ya está arreglado, pero bueno, que también quería enseñaros cómo se cambiaba el origen de datos y ese nos ha salido. Vale, genial. Vale, entonces, a partir de aquí ya es hacer el modelo. Por ejemplo, puedo decirle que me muestre solamente las variaciones. Fijaros, de filtros de valor, le puedo decir que no es igual a 0. ¿Vale? Diría, dame el saldo, la suma de la variación que sea diferente de 0. ¿Vale? Por ejemplo. Luego podría entrar también y hacer, pues, por ejemplo, las separaciones a cuenta 1, cuenta 2, etcétera. ¿Vale? Que sería muy sencillo. ¿Vale? Vamos a hacer, por ejemplo, aquí en la cuenta, ya sabéis que es agregar columna, extraer, primeros caracteres. ¿Vale? ¿Vale? Voy extrayendo. ¿Vale? Primeros caracteres. ¿Vale? Tendría aquí, por ejemplo, estos campos, que serían cuenta 1, cuenta 2. ¿Vale? Y con esto, pues podéis ir haciendo mi modelo, que es como el que seguro hacéis habitualmente con vuestras tablas dinámicas, pero en este caso, la particularidad es que nos va a servir para todos los trabajos. Eso es un poco lo que quiero transmitiros. Si importamos, como recomendaba antes Carlos, si importamos los diarios a través de GESIA, pues luego podríamos generar un modelo como este, ¿vale? Y hacer cosas como, por ejemplo, mira, pues aquí puedo meter, insertar un gráfico dinámico, ¿vale? Lo meto aquí, ¿vale? Y le digo que me muestre, ¿vale? El mes, la evolución de la fecha, ¿vale? Por ejemplo, la fecha podemos hacerla, tirarla aquí directamente, o podríamos, mira, generarla a través del query, que no sé si sabéis esto, pero este es un campo muy interesante a generar a través de una fecha, agregar columna, fecha, ¿vale? Podemos decir el mes. ¿Vale? Imagínate, ¿no? Le puedes poner el mes, ¿vale? Y con esto
Vale, cuando aparezca aquí el mes. Vale, lo está recuperando. Vale, me aparece aquí el mes y lo utilizo. Vale, por ejemplo, y le puedo decir, pues eso, saldo cliente, saldo anterior, vale, de una cuenta concreta. Vale, un segundo. Vamos a ver, ¿por qué no me apareces? Ujú. Vale. Debería aparecer aquí los saldos, ¿verdad? Un segundo. Bueno, yo os mandaré de todos modos os mandaré el modelo terminado y tenemos una idea también de generar un modelo que os pueda servir para todos, ¿vale? Para que lo podáis conectar con vuestros SMNs de una manera más automatizada, con algunas macros, para que todo esto os salga automático, ¿no? Para aquí, sobre todo, lo que me interesa ahora es como parte ya final, para terminar, es cómo cambiar los orígenes de datos. ¿Vale? Si yo ahora quiero conectar con otro cliente. Entonces, lo que haríamos sería obtener datos, desde la parte de datos, obtener y transformar datos, en nueva consulta o obtener datos en el 365 y buscar esta opción, configuración del origen de datos. Esto lo que te permite es cambiar de dónde vienen los datos. ¿Ves? Aquí vienen desde aquí, diario final 17, diario final 18. ¿Vale? Lo que voy a hacer es cambiarlos. Le digo, no, ahora este diario, el de N-1, ahora viene de, y lo busco. ¿Vale? Teníamos cliente 1, cliente 2. Recordar que no se ven los access, hay que dar a todos los archivos. Le digo, N-1 es ahora este. Aceptar. Y ahora N, le digo que está en otro sitio. ¿Vale? No se ve. Ahora sí. El 18 es este. Aceptar, cerrar. ¿Vale? Datos. Actualizo todo. Vale. Y ahora debería mostrarme pues otra cosa completamente diferente, ¿vale? Porque es otro cliente, pero tienen en común que los dos generan archivos SMN, que es un poco lo que quiero transmitir, ¿eh? Crear un modelo que os sirva con un montón de hojas, con un montón de segmentadores, con un montón de análisis, pero que lo podéis enganchar a diferentes diarios, ¿vale? Y esto es. En todo caso, queda de mi parte, os mandaré el modelo bueno. Este es el fruto del directo y del agotamiento del viernes, el último día de la semana, ¿vale? Pero quedaría podría quedar una cosa así, ¿vale? Se puede trabajar más, meter más cosas, tenemos otros también que utilizamos más completos, ¿vale? Pero como muestra que os sirva este pequeño botón que os enviaré como documentación, ¿vale? Bueno, pues esto sería. ¿Alguna duda? ¿Alguna cosa que igual no conocíais, que habéis visto ahora? Imagino que igual ya hacéis vuestros propios modelos. Me consta que estáis trabajando mucho con el Power Query. Me consta que estáis empezando a muchos a hacer cosas muy majas y muy avanzadas con el Power Pivot. Os animo a que avancéis en esa línea, ¿vale? Y nosotros vamos a intentar avanzar también en la línea de conectar las herramientas de auditoría con Excel para que podáis hacer lo que queráis, ¿no? Que tengáis, son vuestros datos y podéis entrar y explotarlos de la manera más rápida posible. Dice Silvia, la única pega que le veo a esto es que no se puede comparar el saldo del año anterior auditado el saldo de balance de este año. ¿Hay alguna forma de hacerlo? Mira, justo hemos estado comentando este tema hoy. Vamos a ver qué se puede hacer. Vamos a ver si de alguna manera podemos, imagínate, pues añadir
añadir una consulta que sea ajustes N, ¿no? Por ejemplo, o ajustes N-1, que con un Excel, con un formato siempre el mismo, porque Gesia lo exporta, pues poder hacer algún tipo de apaño de, bueno, a un proceso que esto lo añada, ¿no? Vale. Vale, Osvaldo, ya está bien, no te preocupes, lo vais a ver en vídeo, porque nada, si no es hoy, el mismo lunes os lo vamos a enviar, ¿vale? ¿Y cuándo saldrá la nueva versión? Pues espero que en un par de semanas, finales de mes, yo creo que la tendremos todos ya disponible para actualizar. Muy bien, pues muchísimas gracias, espero que os haya gustado. Y la semana que viene vamos a hablar de un tema que nos han solicitado bastantes compañeros, que es sobre el compliance, sobre la auditoría y los procesos de compliance, y nos van a venir unos chicos unos compañeros y clientes de la empresa Club, que nos hablarán sobre el software que han realizado, cómo documentar y cómo digamos, llevar a cabo un proceso de compliance y cómo pues poder, digamos, soportarlo, toda la documentación que requiere, poniendo como ejemplo el software que han realizado y su experiencia, ¿no? Yo creo que esto puede ser interesante para despachos de auditoría que tengan ya que lleven ya este tipo de actividad o que estén pensando en incorporarla en su portfolio. Pues muchísimas gracias, que paséis un buen fin de semana y hablamos la semana que viene.